Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y me parece que de manera tanto necesaria como obligada, el tema es el segundo informe que presentó el día de hoy el presidente López Obrador. Y hay que recordar que el informe, que es esta rendición de cuentas, informar a nosotros, los ciudadanos, sus votantes, por parte del presidente, el estado que guarda la nación, es un evento que ha ido cambiando mucho en los últimos 30 años. Para quienes tienen más o menos mi edad y nos tocó la época del antiguo régimen, del PRI hegemónico, pues la verdad es que el día del informe de gobierno era lo mismo que el día del presidente. Había cadena nacional, todas las estaciones de radio y de televisión transmitían exactamente lo mismo, que era ver cómo el presidente salía, se ponía guapo, se daba su vuelta por Reforma, llegaba a la cámara, lo apapachaban, se aventaba un discurso larguísimo donde los datos eran muchos pero la información era muy poca, terminabas aburriéndote como ostra o literalmente perdido entre tanto dato, y al final era un evento de Estado muy abocado a la cultura presidencialista, con muy poco de republicano y con prácticamente nada de rendición de cuentas. Y poco a poco fue evolucionando hasta que actualmente es un evento de gobierno, donde ya ni siquiera es necesario que el presidente vaya al Congreso a dar el informe, simplemente lo manda por escrito. Y se ha hecho costumbre que de manera complementaria hay un evento ya mucho más del tipo protocolario, donde el presidente da un discurso alusivo, que no es el informe, pero que está basado en él. Y fue justo lo que vimos hoy en la mañana. ¿Cómo poderle entrar? ¿Cómo poderlo verlo, analizarlo, calificarlo? Yo creo que hay 4 aspectos fundamentales que hay que, que estar viendo en cualquier informe para poder apreciarlo y evaluarlo. El primero es que es un tema congruente con lo que se prometió en campaña, que lo que fue la plataforma de campaña por lo cual los votantes fueron a votar, que se convierte en un documento de gobierno que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que hacen los informes de gobierno es cómo estas promesas de campaña, convertidas en política pública en el plan, se van desarrollando a lo largo de 6 años en beneficio de la población. Cuando un informe de gobierno ya no está vinculado con la campaña y no está vinculado con el plan, ya tenemos algún tipo de inconsistencia, que es un poco lo que pasa en México, porque en el caso del presidente López Obrador, y fue una de las primeras críticas que se hicieron a su gestión, el Plan Nacional de Desarrollo, lejos de tener esta lógica que va más a lo programático presupuestal, es un documento totalmente de un statement ideológico, de tal manera que nunca va a ser posible este contraste entre acciones e ideología. Y digamos que ahí ya tenemos un inicio dubitativo. El segundo tema es la relevancia, es decir, que todos los datos o los datos que se nos den en el informe sean datos que realmente nos permitan saber si el país mejora, empeora, vamos igual, nos caemos, porque muchas veces lo que nos encontramos es información aislada, datos aislados. Si yo les digo que peso 70 kilos, ¿eso es mucho o es poco? Si les digo que peso esos 70 kilos, pero mido 2 metros, caray, Michelle, estás en los huesos. Pero si les digo que peso 70 kilos y mido 1,50, me van a decir, chaparrito y gordito el niño. A ver, cambia totalmente el contexto. Y lo mismo pasa con los datos que deberían estar en el informe de gobierno. Máxime que en México, desde los años 2000, tenemos un mecanismo que se desarrolló la CEPAL, que es el presupuesto basado en resultados o PBRs. Que lo que permite es que cada peso que gasta el gobierno federal esté vinculado a un programa de gasto que tiene sus propias metas e indicadores. Metas e indicadores que van desde la gestión, que es lo más básico, cosas que se tienen que hacer pero que en realidad no agregan valor, hasta la parte de los fines, donde ya tendríamos que estar viendo cuáles son los impactos que se esperan en la población para saber en qué medida se están consiguiendo o no. El tercero de los factores que es importante tiene que ver con la pertinencia. Sí, ok, tienes que darle seguimiento a lo que dijiste en campaña, pero también hay problemas coyunturales que se tienen que atender. En el caso de México tenemos 4 crisis que prácticamente caminan en paralelo. Una crisis de inseguridad que venimos arrastrando y que ha despegado. Un tema de crisis de salud por el tema del COVID-19. Un tema de crisis económica y muy asociada con esta, un tema de crisis de confianza que sale del Ejecutivo hacia la comunidad de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, por un tema de relevancia, de atender la problemática que están viviendo y padeciendo millones de mexicanas y de mexicanos,
el informe tendría que hablar sobre estos temas. Y el cuarto punto, que a lo mejor podría pensarse es el más básico, en México es el que más se nos está complicando y es el que tendría que estar lleno de información fidedigna, es decir, información que esté blindada de cualquier duda, que sea incontrovertible y que sea clara para los ciudadanos. Y ahí es donde la información que nos dio el presidente López Obrador está pasando por serios problemas. Pasa por serios problemas, y aquí tomo los datos de SPIN, Taller de Comunicación Política, que siempre da un seguimiento a los eventos del presidente, que nos dice que en los 45 minutos que duró el mensaje, hubo 101 afirmaciones que no pueden ser corroboradas, afirmaciones no verdaderas. Es decir, cada minuto nos dijo dos cosas que no es cabalmente informarnos. De estas 101 afirmaciones no verdaderas, 23 fueron promesas, cuando la naturaleza del informe tendría que ser fundamentalmente informar y no seguir asumiendo compromisos, de las cuales 9 comprobadamente son falsas, y ahorita veremos algunos ejemplos, y 69 son no comprobables. Es decir, por el fraseo o por el contenido, es algo que dice el presidente y no tenemos manera de verificar, lo cual, digamos que para un discurso que va de la mano con un informe de gobierno, es totalmente un sinsentido. En ese sentido, comenzando por aspectos políticos hasta aspectos ya muy puntuales de lo económico, llama la atención que el presidente López Obrador, que es un conocedor de la política mexicana, haya dicho prácticamente que nunca antes se había enfrentado de manera frontal al tema de la corrupción y que ni siquiera se le mencionaba. Cosa muy discutible si partimos de que la campaña presidencial de Miguel de la Madrid giró en torno a la corrupción y también a la moral. Él dijo que había que hacer una campaña donde, y fue el eslogan, la solución somos todos, para darle una renovación moral al gobierno de la República. Es decir, por lo menos a nivel de discurso, ahí estamos pasando este aceite. Después nos habló de un tema que es muy polémico, que tiene que ver con la utilización de la ley de manera facciosa. Y lo dice justo en un contexto donde tenemos dos casos muy parecidos de exfuncionarios que han recibido un trato totalmente diferente. Por un lado, la exsecretaria Rosario Robles, a la cual se le está, digamos que, poniendo encima una condena de 21 años, y por el otro, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Lozoya, que le están dando literalmente un trato VIP con todas las comodidades. Y donde además tenemos el caso de la revista Nexos, que es una revista crítica al gobierno de López Obrador, que está prácticamente siendo boicoteada por el gobierno federal. En ese sentido, también nos empezamos a enfrentar, y ya entrando a los temas, digamos que mucho más puntuales de datos, a cuestiones que son polémicas. Por ejemplo, dice el presidente que la recaudación no ha caído y que es prácticamente la misma del año pasado. A ver, si es prácticamente la misma del año pasado, es que está por debajo. Luego entonces, es que sí cayó. Lo mismo, nos dice que la violencia contra las mujeres se ha reducido, cuando los datos que nos da el propio Consejo de Seguridad es que ha aumentado. Y ahí estamos en francas contradicciones. Y lo mismo sucede cuando en tema de medio ambiente nos dice que es un tema importante para el gobierno, cuando en realidad le han dado muy poco juego. De hecho, las obras emblemáticas del presidente, buena parte del retraso que tienen es porque prácticamente ninguna tiene la manifestación de impacto ambiental, que es algo obligado para cualquier obra en México y que es donde se establecen los impactos que vas a tener en el medio ambiente y las medidas de remediación que tienes que implementar. No las tenemos, entonces ahí el discurso empieza a patinar. Pero donde se desliza totalmente es cuando el presidente afirma categóricamente que en México no hay fracking. Porque lo dice cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos está reportando que hay 195,000 barriles de petróleo diarios que se obtienen en México a través de esa tecnología. Y aún más, si queremos ver un tema de congruencia, México le compra a Estados Unidos algo así como 5,000 millones de pies cúbicos de gas que en los Estados Unidos se obtienen a través del fracking. ¿Somos o no somos? Pero me parece que lo más evidente y lo más grave es cuando el presidente habla de la economía. Insiste, y ojalá fuera así, que México ha tenido una manera de enfrentar a la crisis que es ejemplo a nivel mundial. Y cuando lo dice, me queda clarísimo que no consultó ni los datos de Banco de México ni los datos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional nos dice que en promedio se espera que el conjunto de todas las economías del mundo
caigan el menos 5.5%. Digamos que es la media y es el parámetro contra el que nos tendríamos que comparar. Por su parte, Banco de México nos dio 3 escenarios, uno bueno, uno mediano, uno malo, donde tanto el bueno como el malo están muy por encima del menos 5.5%. De hecho, el escenario malo de Banco de México es que la economía mexicana caiga este año el menos 12.5%. Es decir, duplicamos lo que se va a caer en promedio el resto del mundo cuando es el mismo virus, fue la misma sana distancia y es la misma crisis económica. Algo estamos haciendo mal en México, donde nosotros nos estamos cayendo el doble del promedio mundial y, ojo, donde estamos teniendo la peor caída en la economía desde 1932, que nos caímos por ahí del 14% como consecuencia de la crisis del 29. Es decir, la peor crisis en la historia moderna de México es esta, y el presidente insiste que se están haciendo de manera ejemplar las cosas. Y esto preocupa porque es el presidente de la República, preocupa porque es el discurso alusivo del informe de gobierno, que es el momento en el cual el presidente nos tendría que decir cómo está esa administración que nosotros le encargamos del país que conformamos todos juntos como sociedad. Y preocupa porque parecería que en este país no solo el presidente, sino cualquier funcionario puede pararse en cualquier evento oficial, empezar a decir cualquier cantidad de cosas no claras, no precisas, falsas o francamente mentirosas, y no pasa absolutamente nada. Por ver esos comparativos, como dice el presidente, incómodos pero necesarios, en los Estados Unidos, Bill Clinton estuvo a punto de tener que dejar la presidencia de los Estados Unidos, no por andar de casquivano teniendo relaciones con con la gente que trabaja en la Casa Blanca, sino por haber mentido al respecto en un evento oficial. Una mentira le pudo haber costado el impeachment a Bill Clinton. Y aquí se pueden decir cualquier cantidad de mentiras y no pasa absolutamente nada. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante para el Poder Legislativo y para que deje de estar perdiendo el tiempo en temas como ver si se hace una consulta o no para juzgar a los expresidentes. Porque el marco legal te dice que si hay elementos, la Fiscalía puede investigar a cualquier expresidente sin necesidad de que haya una consulta ni ninguna de esas tonterías. Sin embargo, estamos como ciudadanos indefensos ante cualquier tontería y cualquier mentira que nos pueda decir un funcionario y no tenemos manera de exigirle que nos diga la verdad. Que creo que en un caso de información del Ejecutivo hacia sus votantes es lo mínimo que tendríamos que esperar. En ambos casos es un tema de decisión. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.